Su esposa lo abandonó por otro hombre después de que él vendió su auto para su cirugía. Lo que hizo a continuación destrozó su mundo. No puedo desperdiciar mi vida con un hombre al que no le queda nada. Preston, vender tu auto solo demostró lo que ya sabía. Eres débil y patético. ¿Crees que el amor paga las cuentas? ¿Crees que puede comprarme la vida lujosa que quiero? Eres un tonto. Travis es el hombre que merezco. Esas fueron las palabras venenosas que Marisa Cole le lanzó a su marido antes de irse con otro hombre pocos días después de que él vendiera su único automóvil para pagar su cirugía. Ella no tenía idea de que el hombre que ella abandonó ya había puesto en marcha uno de los actos de venganza más brutales en la historia de la infidelidad. Lo que sucede después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, el sacrificio, la traición y la venganza. Espectadores, ¿podrían perdonar a alguien que los abandonó después de haberle dado todo? Deja tus pensamientos en los comentarios. El Dodge Challenger de Preston Cole era más que un simple coche. Para él, era una prueba de que años de duro trabajo y sacrificio finalmente habían dado sus frutos. Cada fin de semana lo lavaba cuidadosamente, orgulloso del brillo, orgulloso de lo que representaba. Ese coche no era de lujo. Fue su recompensa por la disciplina, su recordatorio de que la paciencia podía construir algo real. Esa mañana, el sonido dentro de su casa no era el zumbido de un motor, sino el ruido de un vaso al golpear el suelo. Marisa yacía desplomada sobre las baldosas de la cocina, con la piel pálida y el cuerpo flácido. Preston cayó de rodillas, sacudiendo sus hombros, con voz frenética mientras agarraba su teléfono. Con manos temblorosas, marcó el 911, gritando su dirección y rogándoles que se dieran prisa. Las luces de la ambulancia pintaron su calle de rojo y azul. Los vecinos miraban desde las ventanas mientras los paramédicos subían a Marisa a una camilla. Preston se subió a su lado, agarrándole la mano y susurrando su nombre una y otra vez como si solo ese sonido pudiera mantenerla con vida. El hospital olía a antiséptico y a miedo. Siguió la camilla hasta que las puertas batientes lo dejaron afuera. Horas después, apareció un médico con una tablilla y una expresión grave. Su condición cardíaca es grave, dijo. Necesita cirugía inmediata. El seguro solo cubre una parte del costo. Deslizó el papel hacia adelante. Los números brillaban como un veredicto cruel. Preston se quedó congelado. Su modesto salario nunca alcanzaría para tanto. No tenía herencia, ni ahorros secretos, solo el Challenger. Al caer la noche, ya había desaparecido. El rugido de su motor, el brillo de su capó, los años de orgullo y sudor, canjeados por un grueso sobre de dinero en efectivo. Bajo las luces fluorescentes del concesionario, Preston firmó los papeles. Cada trazo de su pluma era una herida. En la ventanilla del hospital, empujó el dinero hacia adelante. El empleado selló un recibo. Preston lo dobló con cuidado y lo deslizó en su bolsillo. Cuando regresó a la habitación de Marisa, ella estaba pálida y las máquinas latían suavemente a su alrededor. Se inclinó hacia nosotros y su voz era baja pero firme. Vales más que cualquier cosa que poseo. Las palabras temblaron en sus labios, pero salieron con convicción. Sus párpados revolotearon, aunque estaba demasiado débil para responder. La cirugía se prolongó durante la noche. Preston permaneció sentado rígido en la sala de espera, con las manos entrelazadas y la cabeza inclinada. El amanecer amaneció con la sonrisa del médico. El procedimiento había sido exitoso. El alivio lo invadió como fuego. Corrió a su lado, le tomó la mano y sintió que el calor regresaba a su piel. Se dijo a sí mismo que el amor había vencido a la desesperación. Los días se convirtieron en semanas y Marisa regresó a casa. Ella se movió a través de su pequeña casa con color en sus mejillas nuevamente y fuerza en sus pasos. Preston se adaptó a los recorridos de autobús, a las largas caminatas, a las escaleras de los vecinos que antes admiraban su coche. Algunos elogiaron su sacrificio, susurrando acerca de un esposo que dio todo por amor. Otros lo miraban con ojos llenos de dudas. Al principio, Marisa le dio las gracias. Ella le preparaba la cena, se reía de sus chistes y se apoyaba en él en el sofá. Pero la gratitud se desvaneció.
Sus ojos se posaron en los escaparates de las tiendas llenos de bolsos y joyas. Echó un vistazo a las entradas de los vecinos, donde brillaban los todoterrenos y los coches deportivos. Cuando la sorprendió navegando por su teléfono, su expresión era distante, su risa suave y secreta. La casa volvió a estar viva con los pasos de Marisa, pero el aire transportaba un cambio que Preston no podía identificar. Ahora ella se movía con fuerza. Sus mejillas recuperaron el color, pero su mirada se desvió hacia otro lado. La gratitud suavizó su voz durante las primeras semanas, pero luego se fue apagando, desvaneciéndose como el rocío de la mañana bajo un sol intenso. Ella estuvo navegando por su teléfono hasta altas horas de la noche, su rostro iluminado en azul, su risa corta y aguda, destinada a otra persona. Cuando él le preguntó qué le divertía, ella le hizo un gesto de desdén. Se dijo a sí mismo que no era nada. Se dijo a sí mismo, el amor aún vivía aquí, pero el silencio entre ellos se hizo pesado, perforado solo por el resplandor de su pantalla. Marisa comenzó a vestirse de manera diferente. Blusas de seda, perfume caro, peinada como si se dirigiera a una gala en lugar de al supermercado. Ella salía de casa a menudo y sus explicaciones eran vagas. Me reuniré con amigos, dijo, poniéndose unos tacones que resonaron contra los escalones del porche como si estuviera en una cuenta regresiva. Preston fue el primero en notar las pequeñas cosas. Una pulsera de oro en su muñeca que nunca había visto. Un recibo de cena guardado en su bolso de un restaurante que él nunca podría pagar. La forma en que hablaba de Travis del trabajo con una calidez ausente en su voz cuando hablaba de él. Una noche, mientras lavaba los platos, Preston escuchó su voz desde la sala de estar. Vendió su coche, dijo. Desdeñoso, cruel. No le queda nada. No puedo desperdiciar mi vida con un hombre que no tiene nada que ofrecer. El plato se rompió en sus manos, el vidrio se desprendió del fregadero. Se quedó inmóvil, con el agua goteando de sus mangas, las palabras de ella atravesándolo. La lealtad lo había significado todo para él. Para ella, era debilidad. No dijo nada esa noche. Se quedó acostado en la cama a su lado, mirando al techo mientras ella reía en voz baja ante el brillo de su teléfono. El sonido llenó la habitación como cuchillos raspando contra la piedra. Semanas después, la verdad cruzó la puerta con brutal claridad. Marisa empacó su maleta en su dormitorio, doblando los vestidos en pilas ordenadas. No se inmutó cuando Preston entró. No se escondió. No puedo quedarme aquí, dijo rotundamente. No puedo vivir con un hombre que no tiene nada. Travis puede darme la vida que merezco. Su voz fue tajante, su tono más frío que el invierno. Preston escrutó su rostro, pero no había rastro de la mujer que una vez prometió estar a su lado en las tormentas, solo impaciencia. Arrastró la maleta hasta la puerta principal. Afuera, un coche negro aparcado, con los faros derramándose sobre el camino de entrada. Travis Green salió, impecable con su traje a medida, su reloj brillando como una corona. Abrió la puerta con una sonrisa burlona que le reveló todo a Preston. Los vecinos se reunieron tras las cortinas observando. La traición tenía público. Marisa no miró atrás mientras se deslizaba dentro del coche. La puerta se cerró, el motor rugió y el vehículo desapareció en la noche. Preston permaneció en la puerta mucho después de que el sonido del coche se desvaneciera. La luz del porche zumbaba débilmente sobre él, el aire presionando contra su pecho. Pensó en el Challenger vendido para salvar su vida. Pensó en el recibo doblado en su billetera. Prueba de un sacrificio que nadie honraba. La casa estaba en silencio. Ahora, no con paz, sino con ausencia. Preston se dejó caer en el sofá, con las manos entrelazadas y los ojos sin pestañear. Lo había dado todo. Ella había recibido más. Y en el vacío que había quedado, algo más se agitó. No era dolor ni rabia, sino el comienzo de una determinación que un día convertiría su traición en cenizas. Las noches se habían alargado desde que Marisa se fue. Preston Cole se movía por ellas como una sombra, en silencio, sus pensamientos dando vueltas alrededor de la misma herida. Todo lo que él había dado, todo lo que ella había recibido. Los días de trabajo se convertían en tardes.
Ya no tenía al rival que lo llevara a casa. Caminaba cabizbajo, con los zapatos desgastados sobre las aceras agrietadas, las luces de neón de la ciudad proyectando colores vibrantes sobre el pavimento mojado. Ese jueves, la lluvia arreció. Los truenos resonaron en Austin y las calles brillaron con reflejos de aceite. Preston se ajustó la chaqueta, apretando contra el pecho una carpeta con los libros de cuentas de sus clientes. A mitad de la intersección cerca de Riverside, un chirrido atravesó la tormenta. Un negro el Cadillac derrapó por el carril y se estrelló contra una farola con la violencia que hace insoportable el silencio posterior. La carpeta se le escapó a Preston. Los papeles se dispersaron al viento, pegados al asfalto empapado, pero no se detuvo a recogerlos. Corrió hacia el accidente, con el pulso acelerado y la lluvia nublándole la vista. El parabrisas estaba destrozado, el capó aplastado hacia adentro, y el vapor y el humo silbaban en la tormenta. Dentro, un hombre mayor estaba desplomado sobre el volante, con la sangre manchándole la sien. Su pecho subía y bajaba en ráfagas superficiales. «Señor», gritó Preston, tirando de la manija. Atascada, apoyó el hombro contra la puerta, tiró hasta que el metal crujió y finalmente la abrió. Salía un humo acre y denso. Se agachó dentro, se soltó el cinturón de seguridad y arrastró al hombre justo cuando chisporroteaban bajo el capó. El extraño se desplomó contra el pavimento mojado, tosiendo violentamente, con el traje desgarrado y el cabello plateado enmarañado con sangre. Preston se agachó sobre él, sujetándole la cabeza hacia atrás y protegiéndolo de la lluvia. Otro coche pasó a toda velocidad, tocando la bocina, pero él no se movió. «Quédate conmigo», le instó Preston, con la respiración entrecortada. Los labios del hombre se separaron y se le escapó un gruñido, pero no salieron palabras. Sus ojos revolotearon, captando la luz solo por un segundo antes de cerrarse nuevamente. Las sirenas aullaban en la distancia, elevándose por encima de la tormenta. Preston se quedó con él hasta que la ambulancia entró a la calle, con las luces pintando la lluvia de azul y rojo. Los paramédicos entraron rápidamente y levantaron al hombre sobre una camilla con manos rápidas y experimentadas. Preston dio un paso atrás, empapado y con el pecho ardiendo de adrenalina. Debería haberse marchado entonces, haber recogido sus papeles y haber desaparecido en la noche. Pero sus pies se negaron a moverse. Algo lo ató a ese momento. Siguió la ambulancia hasta el hospital, con los zapatos haciendo ruido a cada paso y el pelo cayéndole sobre los ojos. La sala de urgencias era una mancha borrosa de luz blanca y cuerpos corriendo. Las enfermeras y los médicos se movían con una urgencia entrecortada. Sus voces agudas contrastaban con el coro constante de los pitidos de los monitores. Preston estaba sentado en la sala de espera, con el agua de lluvia acumulándose a sus pies. Juntó las manos, con los nudillos blancos, y miró fijamente al suelo mientras la noche se alargaba. No sabía por qué se quedó. Él no era familia. Él ni siquiera era un amigo. Él era simplemente el hombre que estaba en el cruce de peatones cuando el destino hizo chocar el metal contra el hormigón. A través de un panel de vidrio, pudo ver al extraño. Vendado, pálido, con máquinas zumbando suavemente a su alrededor. Cada subida y bajada de su pecho se sentía extrañamente personal, como si la presencia de Preston los hubiera unido de una manera que no podía explicar. Cerca de la medianoche, finalmente se acercó un médico. «Vivirá», dijo el médico. «Tiene varias lesiones, pero se recuperará con descanso. Debería irse a casa, señor». Preston asintió, pero no se fue. La lluvia todavía presionaba contra las ventanas y el zumbido estéril del hospital lo rodeaba. Se dejó caer de nuevo en la dura silla, con los ojos fijos en el ritmo constante de las máquinas a través del cristal. Algo lo mantuvo allí, algo más profundo que el deber, más pesado que el azar. Él aún no lo sabía, pero el extraño que había sacado del naufragio cambiaría todo lo que creía saber sobre la sangre, la lealtad y el destino. La recuperación de Edward Langston se produjo lentamente. Durante 3 días, entró y salió del sueño, con el cuerpo atado con moretones y cinta adhesiva, máquinas marcando cada frágil latido de su corazón. Preston Cole nos visitaba cuando podía,
sentándose tranquilamente al borde de la habitación y sin hablar a menos que le hablaran. Se dijo a sí mismo que simplemente estaba pagando una deuda de conciencia y quedándose hasta que el hombre que había sacado del naufragio estuviera realmente a salvo. Pero debajo de esa razón, algo tácito lo retenía allí, algo a lo que no podía nombrar. A la tercera mañana, la voz de Edward volvió a tener fuerza. «Hazlo pasar», le dijo a la enfermera. Su mirada era firme, más alerta de lo que había estado desde él. Accidente. Cuando Preston entró en la habitación, la mirada de Edward se fijó instantáneamente en el colgante. Durante un largo momento no dijo nada, solo estudió el collar como si fuera un viejo fantasma. Levantó una mano temblorosa y su dedo se estremeció al apuntar hacia ella. «Ese collar», dijo con voz áspera. «¿Dónde lo conseguiste?» La mano de Preston se levantó instintivamente y rozó el colgante. La pregunta lo arrastró hacia atrás en el tiempo, hacia un recuerdo que llevaba como una cicatriz. Hace 7 años, en una pequeña habitación de un hospicio que olía a flores marchitas, su madre yacía frágil y esquelética contra delgadas almohadas blancas. Su respiración era superficial y sus manos estaban frías al tacto. Preston se había sentado a su lado, tratando de memorizar el sonido de su voz. Ella había desabrochado la cadena de alrededor de su cuello y la había presionado en su palma con una fuerza sorprendente para alguien tan débil. Su voz había sido un susurro, pero firme. «Esto pertenecía a tu padre. No puedo darte su nombre. Todo lo que puedo darte es esto. Un día te llevará hasta él. No persigas a Preston. Deja que la verdad llegue cuando sea el momento». Él le había prometido que lo usaría siempre. Y lo tuvo. A través de cada temporada, a través de cada traición, el colgante nunca abandonó su pecho. Ahora, de pie en la habitación del hospital de Edward Langston, esas palabras resonaron en él como una profecía. Los ojos de Edward permanecieron fijos en la cadena, su rostro estaba afectado como si hubiera fantasmas frente a él. «Doctor», dijo con tono de caballo, pero autoritario. «Una prueba de ADN, la suya y la mía». El médico dudó. «Señor Langston, hágalo». Edward presionó. Su voz transmitía décadas de autoridad. Preston los miró con el corazón acelerado. «¿Qué estás diciendo?» Edward no respondió. Él simplemente se reclinó contra las almohadas, con la mirada todavía fija en el colgante. Su silencio fue más fuerte que cualquier explicación. Momentos después apareció una enfermera con los kits. El hisopo raspó el interior de la mejilla de Preston, lo selló en un frasco y luego lo repitió para Edward. Las muestras desaparecieron por el pasillo, llevadas a un laboratorio donde la verdad quedaría escrita en blanco y negro. Las horas se hicieron muy largas. Preston estaba sentado en la sala de espera, con las manos tan apretadas que le dolían los nudillos. Su mente repitió las últimas palabras de su madre hasta que sonaron como una campana. «Toma este anillo, te llevará hasta tu padre». Él había pensado que eran sentimentales, el tipo de cosas que una mujer moribunda decía para aliviar el dolor de su hijo. Pero ahora el recuerdo ardía con una luz diferente, una advertencia más que un consuelo. 2 días después, los resultados habían regresado. Un sobre blanco reposaba en las manos temblorosas de Edward. Lo abrió con deliberado cuidado, mientras sus ojos escudriñaban la hoja que había en el interior. Su respiración se entrecortó y sus ojos se cerraron. Una única lágrima se deslizó por su mejilla surcada de arrugas. Cuando habló, su voz sonó entrecortada pero segura. «Eres mi hijo». Las palabras se asentaron en la habitación estéril con el peso del destino cumplido. Preston sintió que su pecho se contraía y su mano se cerró con fuerza alrededor del colgante hasta que los bordes se clavaron en su piel. Durante años había caminado por la vida despojado de reconocimiento, despojado de orgullo, despojado de la esposa por la que había dado todo. Ahora, en una sola frase, la sangre había sido reescrita y el linaje restaurado. La tormenta que le había arrebatado todo lo había entregado a la única verdad que su madre le había prometido. El sacrificio no fue el final. El destino había estado esperando. Edward Langston recuperó la fuerza suficiente para moverse desde su cama de hospital al amplio sillón de cuero de su estudio.
La ciudad se extendía más allá de las ventanas. Las torres de acero captaban el sol del atardecer. Preston Cole estaba de pie cerca de la puerta, todavía incómodo en su papel de sol, aire y confidente. Se sentía como un invitado en un mundo tallado en el dinero y el poder. La voz de Edward cortó el silencio. «Llevas mi sangre en tus venas, Preston. Construí todo esto sin heredero. Ahora tengo uno. Te quiero a mi lado». Las semanas que siguieron convirtieron la vida de Preston en algo irreconocible. Sus zapatos ya no pisaban aceras agrietadas sino pisos de mármol. Se abrieron las salas de juntas. Los ejecutivos se pusieron de pie cuando él entró. Y aunque los susurros se arremolinaban, Edward lo silenció con una sola línea. «Él es mi hijo. Él heredará mi nombre». Preston se centró en los números. Su ancla en un mundo cambiante. Estudió libros de contabilidad hasta altas horas de la noche, rastreando contratos y saldos. El periódico contaba historias de riqueza, lealtad y traición. Fue entonces cuando una firma lo detuvo en seco. Travis Green. El nombre apareció en facturas, aprobaciones y órdenes de transferencia. Su pulso se apretó a medida que pasaba más páginas y el rastro de tinta se hacía más profundo. Llevó el expediente al escritorio de Edward. Su voz era plana pero con un tono de acero. «Este hombre trabaja aquí». Edward frunció el ceño al mirar la carpeta. «Verde. Gerente senior. Casi 10 años. ¿Por qué? Porque él es el hombre por el que Marisa me dejó». La mandíbula de Edward se tensó y los ojos se entrecerraron. Veamos entonces qué clase de hombre es realmente. La auditoría fue rápida. Aparecieron cuentas ocultas, contratos se disolvieron bajo escrutinio y fondos robados reaparecieron en lugares que ningún administrador honesto podía explicar. La prueba era innegable. Ese viernes la junta directiva se reunió. El aire en la habitación revestida de roble se sentía denso y cargado. Edward se sentó a la cabecera de la mesa, Preston a su derecha. Los ejecutivos barajaban papeles nerviosamente, susurrando hasta que las puertas se abrieron y Travis entró. Llevaba confianza como un escudo. Su traje a medida impecable, su corbata perfectamente anudada. El escudo se quebró cuando vio los archivos apilados frente a él. La voz de Edward no tenía piedad. «Señor Green, usted le ha robado a esta empresa. Me ha robado a mí y responderá por ello». Travis balbuceó, buscando excusas, pero las puertas se abrieron de nuevo. Entraron 2 oficiales uniformados, con sus botas pesadas sobre el suelo de mármol. Se escucharon murmullos alrededor de la mesa. Los oficiales actuaron con rapidez y seguridad. Unas esposas de metal se cerraron alrededor de las muñecas de Travis. El sonido resonó como un mazo. Su voz se elevó en pánico. «Esto es un error, Edward. Escuchar». Pero su mirada se desvió hacia el otro lado de la mesa y se fijó en Preston. El reconocimiento apareció, luego el miedo. La sonrisa burlona que tenía. Semanas atrás afuera de la casa de Preston había desaparecido. En su lugar, la desesperación. Preston no habló. Él no se movió. Él simplemente observó cómo el hombre que se había burlado de él era arrastrado fuera de la habitación encadenado. Las puertas se cerraron tras ellos, dejando un silencio denso como el humo. Los ojos de Edward recorrieron la mesa. Que esto sirva de advertencia. La codicia nunca tendrá la última palabra en esta empresa. La reunión se disolvió, las voces bajas y temblorosas. Preston salió a la luz que se desvanecía. El horizonte ardiendo en oro contra el horizonte. Durante semanas, había llevado la traición como un peso presionado en su pecho. Esta noche el aire se sentía diferente. Travis Green se había ido. Despedido, arrestado, despojado del poder. Y Preston, que una vez fue un hombre abandonado y sin nada, ahora se encontraba en el lugar del juicio con todo. Los titulares llegaron primero. Alto ejecutivo arrestado en escándalo de Langston Corporation. Preston Cole leyó el artículo en silencio. El papel se extendió sobre la larga mesa del estudio de su padre. Debajo de la letra grande había una fotografía de Travis Green, con sus muñecas atadas con acero y su rostro pálido mientras los flashes de las cámaras. La imagen llevaba el peso de la justicia. Pero fue solo el comienzo.
El lunes por la mañana, Banks había congelado todas las cuentas vinculadas al nombre de Green. Su elegante Mercedes negro desapareció de la entrada de su casa antes del amanecer, remolcado por orden judicial. Los vecinos se reunieron en las aceras, observando cómo se colocaban avisos de subasta en la puerta de la gran casa de la que una vez se jactó. El hombre que había caminado como un rey a través del matrimonio de Preston ahora tropezaba con su propia ruina, despojado de riqueza, despojado de poder. Dentro de la sala de juntas de Langston, Edward cerró una carpeta y se la entregó a Preston. Los auditores han terminado. Todo olor que tomó será recuperado. Su voz no transmitía satisfacción. Solo la firmeza de un hombre que había luchado demasiadas guerras para celebrar otra victoria. Pero la ley se llevará el resto de él. Preston asintió. Él no sonrió. No me regodeé. Ver la caída de Travis no fue alegría, sino claridad. El limpio desenlace de una mentira. Recordó la noche en que Marisa hizo rodar su maleta por el porche. Travis esperando afuera con una sonrisa. Esa sonrisa había desaparecido y fue reemplazada por la mirada vacía de un hombre que había apostado todo y había perdido. A continuación llegó el aviso del sheriff. La casa de Travis fue vendida en una subasta pública. Sus muebles, sus joyas, su arte, todo esparcido en manos de extraños. Los cobradores de deudas se llevaron el resto. En cuestión de semanas, desapareció de los barrios de entradas pulidas y jardines cuidados, y fue absorbido por las entrañas de la ciudad, donde la reputación no significaba nada. Y Marisa lo vio todo. Había seguido a Travis a restaurantes que olían a vino importado, a vestíbulos de hoteles donde brillaban lámparas de araña, a una vida construida sobre dinero robado. Ahora ella lo siguió en silencio. Cuando la casa se vació, empacó sus cosas en maletas baratas, cada paso más pesado que el anterior. El hombre que ella había elegido ya no tenía coche que abrirle. No hay billetera que la impresione, ni promesas que valga la pena creer. Ella se encontraba afuera del juzgado una tarde gris mientras los periodistas se agolpaban allí. Travis fue conducido al interior esposado, con la cabeza gacha y su traje, que una vez fue perfecto, colgando suelto alrededor de un cuerpo hundido por la vergüenza. Las cámaras destellan, las voces gritan preguntas, pero la presencia de Marisa pasa desapercibida. Se aferró a su bolso, con los nudillos blancos, y por primera vez desde que dejó Preston. La duda se abrió paso en su pecho. Por la noche, hojeó las noticias en su teléfono y vio que el nombre de Preston estaba relacionado con el de Edward Langston. El aire de Langston entra en escena. Las fotografías lo mostraban con trajes a medida, sentado junto a su padre en una gala benéfica. La nueva figura al lado de la vieja. Ya no parecía el hombre que una vez regresó a casa con zapatos gastados. Parecía que había entrado en el lugar que el destino le tenía reservado. Firme, inquebrantable, intocable. Marisa apagó la pantalla y su reflejo la miró desde el cristal oscuro. Ella susurró su nombre una vez, no con enojo, sino con el peso del arrepentimiento. Travis se sentó frente a ella en la oscura habitación del motel que ahora compartían, con las manos temblando mientras garabateaba notas para su abogado. El hombre que una vez se rió de Preston ahora maldecía en voz baja. Su imperio se había reducido a humo de cigarrillo y aire viciado. Marisa se dio la vuelta y ajustó aún más la manta. Por primera vez, se preguntó si había cambiado su lealtad por nada más que cenizas. Las puertas de la finca Langston se alzaban negras y altas contra la luz de la mañana. Los periodistas se quedaron en la acera, con sus cámaras enfocando a los autos que pasaban, ansiosos por ver a Preston Cole, el hombre que había pasado de la nada al aire en cuestión de semanas. Marisa estaba parada entre ellos, sus tacones una vez pulidos se hundían en el arcén de grava, su maquillaje corrido por las lágrimas que ya no podía controlar. Se aferró a su bolso como si fuera un salvavidas, mirando a través de los barrotes la mansión que se extendía más allá. Cada paso que daba se sentía más pesado. Su pecho se apretaba con un miedo que no había conocido cuando llevó su maleta al auto de Travis Green con una sonrisa en sus labios. El guardia de la puerta no se movió cuando ella se acercó. Su voz era plana. ¿Tienes una cita? Su garganta se movió mientras ella tragaba. Dile que es Marisa, su esposa.
Su voz se quebró al pronunciar la palabra. Por favor, solo necesito hablar con él. Desde el balcón del segundo piso, Preston ya la había visto. La misma mujer a la que había llevado en ambulancia, la misma mujer por cuya salvación había vendido su coche, ahora estaba del otro lado de las barras de acero, con los ojos hinchados y la boca temblorosa. Ella ya no parecía la mujer que hizo rodar su maleta. Parecía una sombra de sí misma arrastrada por el arrepentimiento. Él no bajó. Él no gritó. Él simplemente regresó a la casa, con el rostro ilegible. Marisa presionó sus palmas contra las barras de hierro y su voz se quebró. Preston, por favor, cometí un error. Él me arruinó. Lo arruinó todo. Por favor, no me dejes aquí afuera. Sus gritos se escucharon en la calle y su desesperación resonó en los muros de piedra. Los vecinos redujeron la velocidad de sus vehículos para observar. Los periodistas levantaron sus lentes. Las cámaras captaron la escena. Una mujer llorando a las puertas de una fortuna que una vez despreció. Dentro, Preston permanecía en silencio en el gran salón. Edward Langston apareció a su lado, apoyado en su bastón y con expresión aguda. Ella cambió la lealtad por la codicia. Déjala vivir con esa elección. La mandíbula de Preston se tensó. Él no respondió. No lo necesitaba. Afuera, Marisa se dejó caer de rodillas y sus sollozos se derramaron en el aire de la mañana. Pero las puertas nunca se abrieron. La casa de más allá permaneció en silencio, sus ventanas brillaban con un tono dorado bajo el sol naciente. Ella lo abandonó cuando él no tenía nada. Ahora que él lo tiene todo, a ella no le queda nada más que arrepentimiento. Espectadores, ¿creéis que Marisa merece una segunda oportunidad? ¿Debe alguna vez perdonarse la traición? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte para ver más historias interesantes y reales. Gracias por ver.